Estamos con Fernanda Reyes, economista y ex diputada de la Coalición Cívica, una de las personas de más confianza de Elisa Carrió, en términos también de qué opina Carrió de la economía, cómo está viendo la realidad y el futuro. Y con Ariel Aguilar, que es empresario de la Gelbar. Gracias por venir, Ariel. Gracias a vos, Maxi. Bueno, a ver, en este contexto, Cristina hace anuncios la semana que viene. UNEM va a reclamarle que se suba el piso de ganancia, es decir, se va a sumar a estos reclamos del gremialismo, el aumento para jubilados, las asignaciones por hijo. ¿Ustedes creen que hay margen y que Cristina puede hacer esos anuncios en los próximos días? Es decir, que tiene de dónde sacar la plata para hacer los anuncios. A ver, antes de contestarte eso, me parece que es muy importante lo que se acaba de plantear, ¿no? Cómo nosotros como sociedad naturalizamos la violencia. Y creo que si algo tenemos que empezar a modificar es esta concepción de la división social. Hay una fragmentación tan fuerte en la Argentina hoy, donde está bien, bueno, de última son los códigos, no, de última son los códigos, no. Si nosotros no empezamos realmente con este gobierno, con el que venga, pero ya mañana, a empezar a comunicarnos sin violencia, lamentablemente estamos naturalizando lo que para la ciudadanía en general parecía algo normal, y no debe ser normal. Entonces, comparto que hay que repudiar cualquier declaración de violencia. Lo mismo cuando Delía también salió a hablar también en términos con este nivel de odio. Me parece que esto hay que cambiarlo, porque si nosotros empezamos a militar por la paz social de todos los argentinos, y después podemos tener diferencias en las discusiones sobre los conceptos, sobre las visiones, sobre el país que queremos. Pero bueno, vamos a discutir un poquito de la situación económica y los anuncios. Digo, porque también Elisa Carrió, digamos, no es que ha contribuido, digo, para mí con muchísima menos responsabilidad, obviamente, porque las responsabilidades principales están en los niveles de gobierno, pero no es que ha contribuido en los últimos tiempos a pacificar el país, digamos, con esas frases terribles. No, pero la diferencia es sustancial. Donde son toda la mafia, son todo corrupto, están destruyendo al país. Igual, Maxi, no confundas. Y ya se va a encargar la República de depurarlo. Sí, pero la diferencia es sustancial. Por una cosa es que vos puedas decir qué visión tenés de los diferentes espacios políticos y que vos puedas decir, bueno, esto me parece de corrupción, acá hay hechos de mafia, acá. Y otra cosa es estar diciendo, vamos a matar a uno, a este hay que matarlo, la discriminación que hay también en términos hasta raciales, digamos. Me parece que esto no lo podemos dejar pasar. Y eso es lo único que quería decir. Cristina se comunicó hoy desde el Calafate, una comunicación telefónica, en un acto que estaba haciendo Capitanich en el Chaco. Sí. No hay video de eso porque no lo televisaron, pero ¿qué dijo Cristina, Diego? Dijo una frase que sí, que la comunicó Capitanich hoy: los 1 de mayo se festejan abriendo lugares de trabajo, no amenazando, ni agraviando, ni insultando, porque estaba Capitanich inaugurando una fábrica de miel en Roque Sáenz Peña, en Chaco, y ninguna comunicación. Estaba dulce Capitanich. Estaba dulce, y la llamó desde Río Gallegos, Cristina. Está bien, de alguna manera bajó el tono de la confrontación. Bueno, ¿en qué estado estamos? Cristina, evidentemente hay una pérdida de poder adquisitivo grande, pero también hay un gran temor a la pérdida de puestos de trabajo. Esto lo ha expresado mejor que nadie Ricardo Piñanelli, el jefe de SMAT, el gremio de los mecánicos, las automotrices, que ha dicho, hay suspensiones, hay recorte de horas extra. Eso no tiene que ver solo con Brasil, como dice Cristina, eso tiene que ver también con que cayó 30% el patentamiento de auto en marzo. Pero dice Piñanelli, si nosotros paramos, hacemos una huelga, le hacemos un favor a las automotrices, porque acá lo que hay que priorizar es cuidar el puesto de trabajo. Bueno, en este contexto, ¿hay margen para hacer anuncios, para recomponer ingresos? Mira, no sé si tienen margen, lo que es cierto es que hay una necesidad imperiosa porque se recompongan ingresos. O sea, sobre todo, yo lo que digo es que estamos en un periodo de empobrecimiento, que es haber perdido la capacidad que teníamos de ingresos de muchos sectores de la población. Como lo dijiste recién bien, jubilados en realidad tienen más plata en el bolsillo, pero tienen menos capacidad de compra que el año pasado, que todo el 2013. La asignación por hijo también cayó casi un 15% en 6 meses. Ni hablar del salario mínimo vital y móvil, estamos en los mismos niveles en términos reales que el 2009. Y aparte hay un empobrecimiento también de las clases medias que están en el sector formal. ¿Por qué? Por el nivel de regresividad que están hoy los impuestos, que es, por ejemplo, el mínimo imponible, que no lo actualizás. Entonces, ante esta situación, vos sí o sí tenés que empezar a tomar decisiones. Y creo que el Poder Ejecutivo debe aumentar los mínimos imponibles porque la situación de la población ya es muy complicada. Nosotros vamos a estar presentando, vamos a pedir una sesión especial la semana que viene en el Congreso para que se discuta la modificación de ganancias, también hablar sobre la tabla también es totalmente regresiva, la tabla que estipula qué se va a cobrar de cada uno de los ingresos de los salarios. Así que yo espero que la presidenta prontamente pueda decir y dar estos anuncios, porque eso significa que va a mejorar la situación de millones de argentinos que hoy están en una situación muy grande de vulnerabilidad.
Ariel Aguilar, de la Gelbar. Estamos en una situación donde el gobierno dice, bueno, estabilizamos la situación, pero sí, estabilizamos la situación, pero la economía está planchada, hay inflación y tenés tasa de interés de 30% para arriba. Yo quiero destacar algo, ¿no? Recién nombrabas, digo, el tema de la planta de miel, ¿no? O sea, mientras acá estamos hablando de que se pierden puestos de trabajo, cosa que no ha sucedido en estos 2 meses, sino ha crecido el empleo, pero tampoco es que ni se han pedido más repros, que es lo que te da el Ministerio de Trabajo cuando tu empresa no puede sostener a los trabajadores, que también son políticas de Estado para sostener el empleo, no ha aumentado eso. Se viene el cierre de las paritarias, que te vuelve a mover el consumo interno, que es el motor principal del consumo de los trabajadores y del que viven las empresas pymes. Y hoy estaba, y es un compañero nuestro que quiero resaltar, Alejandro Malti, estaba inaugurando una planta procesadora de miel, y ese muchacho lo conocí en Angola, cuando todos se rieron de ese viaje. Y empezó a trabajar muy fuerte en ese tema y ganó mercados y hoy está abriendo una planta. Yo te lo quiero decir porque uno marca esto de decir, bueno, lo del 1 de mayo, y la verdad que el hecho fundamental es que se abrió una fuente de trabajo en el interior del país desarrollando una economía regional. Y así pasa mucho. Un empresario argentino está haciendo negocios en Angola. En Angola y en distintos lugares. Digo, yo hablé con el capo de la Salada, con Jorge Castillo, y dice que no pudo hacer negocio en Angola porque no hay seguridad jurídica. Bueno, yo te estoy contando de alguien que... Te estoy contando el hecho de alguien que apostó a un caso de un argentino invirtiendo en Angola. Pero, y en distintos lugares. ¿Qué quiero decir esto? Esto es una empresa que se abre. En estos 10 años 200.000 empresas se crearon. Además de los 5 millones de puestos de trabajo. De esas 200.000 empresas, la gran mayoría son pymes de menos de 10 personas, para lo cual una ley como la que presentó y que se aprobó ayer en el Congreso sirve para esto, bajar. Se bajó del 49 al 33% la tasa de empleo en negro, ¿no? Y hay que seguir bajando, es una deuda pendiente y nuestra, porque nosotros íbamos en ese camino, en mejorar eso. Y se toman medidas como para tratar de mejorarlo. Entonces digo, mientras es muy fácil pararse en criticar, pero cuando uno está en la gestión, no es mi caso, ¿no? Pero cuando un gobierno está ejecutando políticas para modificar esas estructuras, digamos que mínimamente todo no puede estar tan mal. En un informe estaba leyendo de Tendencias Mundiales de Empleo de la OIT, destaca que las políticas de empleo de América Latina fueron de las mejores comparadas con el resto del mundo. Y pone a Argentina a la cabeza de eso. Digo, no lo decimos nosotros, lo dijo la OIT. No, pero vos no gestionás, pero sos empresario, pagás salarios, mantenés puestos de trabajo, está bien. ¿Vos crees que la economía está en una situación donde empieza a recuperarse? Yo no te dije que estamos creyendo, Sí. Pasamos 2 meses difíciles, Sí. No tuvimos pérdida de puestos de trabajo y esto es importante. Como todos los años después de marzo empieza el tema de las paritarias. Puede ser lo que va a recuperar la economía es Sí, más dinero en el bolsillo de las paritarias. Pero todos los años pasados. Este es un modelo que se basa en un mercado interno fuerte, del que vimos las pymes. Ahora, la etapa que se viene es la discusión de la competitividad, de la inflación, de quién genera la inflación. Estoy cuando Capitani decía, hay empresarios que generan la inflación. Es verdad, pero claramente es verdad. O sea, si no tenemos una discusión ortodoxa de la inflación, de cómo la bajamos, y utilizamos la variable del desempleo, digamos, ¿no? A la hora de enfriar la economía y de decir, bueno, de esta manera, ¿cuál es el mejor disciplinador social? El desempleo. No es nuestro proyecto político. Y como no es nuestro proyecto político, tenemos que trabajar como, por ejemplo, se está trabajando hoy en el precios cuidados, que iba a ser un fracaso, y no lo es. Porque yo escuché acá un montón de gente decir que iba a ser un fracaso, y claramente no lo es. Y se viene una etapa nueva con los supermercados chinos, y se viene una etapa nueva con los almacenes, con las cadenas de almacenes, que eso se va a sentir mucho más fuerte porque la gente compra en almacenes, ¿no? Digamos, en los barrios. Se toman políticas de Estado y probablemente lo que dice Fernanda, esto de que hay que subir el mínimo no imponer, probablemente se ve como se dio el año pasado. Yo no digo que nos falten hacer cosas, pero definitivamente considero que son en este camino, ¿no? Fernanda Reyes, la economista de Elisa Carrió, ¿coincidís con esta visión de que el gobierno ha logrado proteger por lo menos el empleo, que va a haber una recuperación de la economía? Mira, yo creo que tenemos una pérdida de oportunidad. O sea, hoy la Argentina, el gobierno la Argentina que nos podría haber dejado el kirchnerismo podría haber sido totalmente otra. O sea, hoy los niveles de pobreza podrían ser los que dice el INDEC, el 4%. Y estaríamos todos sacándonos el sombrero diciendo, bueno, por lo menos llegamos ya por abajo de 2 dígitos. Lo cierto es que no ocurrió. Entonces, estamos detrás de la coneja después de 10 años. Desesperados porque los recursos no alcanzan, porque tenemos la inflación como la paramos, qué pasa con las pymes. Vos me estás diciendo que crearon muchos puestos de trabajo y abrieron muchas pymes, pero lo cierto es que hoy muchas están cerrando porque no pueden soportar la presión impositiva que están teniendo. Fernando, ¿dónde sacas? Pero porque a mí cuando me dicen acá, porque cerraron tantas pymes, me gustaría saber de dónde sacan eso. Así como yo entiendo que no crean al INDEC, y te respeto desde ese lugar, ¿no? Sí, claro. Y puedo disentir hasta con el INDEC. Cuando hablan del índice Congreso,
¿Cómo toman los precios? ¿Qué trabajan? ¿De qué manera hacen los estudios? Porque digo, hay un trabajo técnico, vos sos economista, se cuestionaba el INDEC cómo lo hacía, se modificó la forma. ¿Cómo hace el índice de Congreso para sacarlo? Vos ahora me decís, acaban de cerrar un montón de pymes. Yo no tengo como dirigente empresario esos datos que tiene, que me decís cerrar un montón de pymes, porque yo no tengo para nada ese dato en los sectores productivos. También te voy a decir, crecimos de este tipo, no estamos creciendo, estamos igual. Pero digo, de ahí a decir, se cerraron empresas pymes. Y mira, me parece que hay que tener un número real, o una base real de lo que se dice de eso. No es lo que dicen los informes, por ejemplo, de la OIT. Esto es lo que está pasando, por lo menos lo que estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires, te lo están diciendo todos. Mira, nosotros estamos en una situación muy complicada, no estamos pudiendo sostener, no sabemos si vamos a poder sostener el empleo. Esto tiene que ver con la presión tributaria, como te decía recién. Y yo digo, ¿por qué tenemos que estar pasando por esto los argentinos? O sea, que hoy no tengamos estadísticas públicas no es un tema menor, es una responsabilidad absoluta. Porque que no sepamos cuántos pobres hay en la Argentina significa que el gobierno nacional no tiene un diagnóstico certero para poder diagnosticar qué política pública va a llevar adelante. Y este gobierno, ni el que venga tampoco va a tener datos hasta que pueda recomponer todo el sistema estadístico de la Argentina. Ni hablar del producto, ni hablar del índice de precios, digamos. Es terrible lo que han hecho en ese sentido en términos institucionales. Y en términos económicos, yo lo que notaba es que si vos, en todos estos años, en vez de haber desarrollado la Argentina de otra manera, vos me hablabas de las economías regionales, la verdad que yo lo único que vi es un avance del supuesto yuyo que tanto negaba Cristina Fernández de Kirchner, un avance en la frontera agropecuaria con respecto a la sojización en la Argentina, en vez de haber generado la diversificación productiva. Podríamos tener más ganadería, más lácteos. Hoy se está desapareciendo el girasol, que es de consumo interno, no hay leche, el precio de la leche es altísima y tenemos que hacer precios cuidados. Vamos hacia un modelo totalmente extractivista. Ahora estamos pensando cómo explotamos vaca muerta cuando vaciaron todo el sistema, toda la energía, toda la matriz energética que podríamos haber reconvertido. ¿Estás de acuerdo con la recuperación de YPF? A ver, probablemente, no, ¿sabes hasta después que el gobierno ustedes van a tener en el 2019 una... Claro, ¿sabes qué pasa? Que el tema es si tenés un proyecto de... ¿Qué le da más miedo a un empresario kirchnerista? ¿Que gane UNEM con Wiener, Cobos, Carrió, que gane Massa, que gane Macri o que gane Scioli? ¿Qué es lo que no lo deja dormir un empresario kirchnerista? Pensando en su futuro, ¿no? El de sus empleados también, de sus trabajadores. Perder nomás, me parece. ¿Perder qué cosa? Eso, perder la elección, me parece. No, lo que más, si querés... Sí, ¿cuál es la pesadilla? No, pero no es tema, ni es pesadilla. Carrió, ministra de Economía, para un empresario kirchnerista. No, bueno, lo que pasa es que... Los economistas de Massa... No quiero discutir con Fernanda el tema de Carrió y las violencias y eso, no quiero entrar en eso, no. Pero digo... Dice Aguilar, vamos. No, pero si vos me decís cuál es mi pesadilla... Esta noche no lo deja dormir. ¿Qué no me deja dormir? No, dormir, pero una cosa que por ahí, como decís vos, es una pesadilla, es que no le conozco el proyecto económico productivo a ninguna de las fuerzas políticas de la oposición. Este proyecto, con errores, con virtudes, es nuestro, lo llevamos adelante, creemos en él y crecimos con este proyecto. Esto es un hecho contundente, lo hablamos en números. Así como hay números que a vos te parece que están mal, hay otros números que son elocuentes y que están bien. Entonces, yo me digo, mi miedo es perder por eso militamos, por eso hicimos la Helber, porque nosotros no podemos perder lo que conseguimos hasta acá, ¿verdad? Entonces después, si vos pensás, creo que el único que está siendo de alguna manera honesto, si querés, es Macri. Macri hace años que viene diciendo, voy a volver a privatizar las jubilaciones, voy a privatizar Macri es honesto, pero no es que usted va a pasar de Cristina a Macri, digamos. Pues. No, pero es honesto en cuanto a su... Por lo menos está diciendo lo que va a hacer. Sí. A los demás no le conozco. Y sí le conozco a este foro de convergencia empresaria que se juntó con algunas medidas vergonzosas, lo leíste el informe, y la verdad que cuando ellos dicen cualquiera de las políticas de Estado que nosotros proponemos sirve para cualquier fuerza política, están dando una declaración de principios, porque en nuestro caso podemos dar ideas, pero las políticas públicas las determina un gobierno, y la verdad que las ideas que tenemos nosotros no pueden encajar en cualquier gobierno. Fernanda, dame 2 o 3 lineamientos para tranquilizarlo un poco a Aguilar de cuál es la política económica que quiere UNEM, ese espacio Wiener, Cobos, Carrió, digamos, ¿cuáles son 2 o 3 puntos? ¿Qué quieren devaluar? ¿Quieren bajar la inflación? ¿Qué quieren hacer con el gasto público? ¿Abrirían la economía para que las importaciones lo arrasen a Aguilar y todos los que están con él? ¿Qué es lo que quieren hacer UNEM? Mira, me parece que en primer lugar hay que poner prioridades. Y creo que las 2 prioridades básicas son los jubilados y los chicos de nuestro país. Y en ese sentido... Es decir, Aguilar va a la cola, digamos, en los reclamos. Es que si vos, no planteás, yo el otro día estaba recordando lo que fue el 2001, había 1 millón de chicos que no comían. 1 millón de chicos no comían. Esos chicos hoy tienen, de 2 años aproximadamente, tienen 12 años, 14 años hoy. O sea que están en el secundario. ¿Qué pasó durante estos 10 años para esos chicos en particular? Yo no quiero que dentro de 10 años más
tengamos una década de chicos que están en una situación, o siguen en situación de pobreza, o que siguen con situación de indigencia, o que no pueden acceder a una escuela de calidad, o que no tienen salud. Me parece que esto nosotros tiene que estar la prioridad, pero de nuestro partido en particular, que esto va más allá de lo económico. ¿Y qué tenés que acompañar con eso? Tener una reforma tributaria. Hoy el sistema tributario es totalmente regresivo. Vos, me acuerdo que en el 2003, lo primero que dijo Kirchner es, yo voy a reformar el sistema tributario de Argentina, y lo podría haber hecho, la verdad, en los momentos de mayor crecimiento, lo podría haber hecho sin ningún tipo de problema. Esta es otra de las cosas que tenemos que hacer, con obviamente el mínimo imponible, obviamente el tema del IVA, y también nosotros tenemos que ver qué hacemos con la inflación. La inflación hay que pararla. Es una de las formas más claras de generación de pobreza hoy. Y yo creo que si nosotros, planteando estas cuestiones como prioritarias y después teniendo una política realmente de desarrollo de las economías regionales, realmente pensarnos una matriz energética distinta, no solamente dedicada al hidrocarburo, sino una matriz de energías renovables, empezar a pensar qué hacemos con los recursos naturales que ustedes lamentablemente los han saqueado y entregado a cuanta empresa internacional se haya sentado en este país. Entonces, estas son algunos de los ejes principales que tenemos que ver. Y en términos de gasto público, es mentira que no hay recursos. Los recursos están. Lo que tenemos es que administrarlos correctamente. ¿Alguien quiere cerrar? No, simplemente decir que cuando ella habla de los recursos, cuando habla de la matriz energética, obviamente en los 90 sobraba de energía, y si no había industrias. Entonces hoy, que podrían aprovechar esto. Pero hoy que podrían pensar, justamente voy a eso, podrían pensar en un 2019, podrían pensar en un 2017, un 2018, con energía propia, lo que me parece que no tiene ninguno, que es un proyecto de industrialización. Y por eso realmente lo de las energías les interesa muy poco. Por eso lo de IPF les interesa muy poco, porque realmente le va a dar una matriz energética a montones de empresas. Pero claro, si no tenés un proyecto industrialista, ustedes se quedan en el tiempo, ustedes están en la prehistoria. Los chicos que tenían un año tenían un año están igual que hace 11 años, ¿realmente dijiste eso? Lo que yo me pregunto es ¿qué hicieron desde este gobierno para la situación de estos chicos en la Argentina? Y vuelvo, ustedes están mirando para atrás y no están mirando para adelante. A nivel internacional lo que está pensando son energías renovables, ustedes siguen estando pensando en el hidrocarburo con vaca muerta y encima entregando nuestros recursos como lo hicieron durante toda la década kirchnerista, porque saquearon YPF. No, lo que te quiero decir, cuando me dicen la educación y vos aumentás y llevas el 6% de PIB de educación y seguís invirtiendo en educación y seguís abriendo escuelas, esos son hechos contundentes que no se pueden negar. O sea, digo, me parece que, puedo decir, reprocharnos todo lo que falta y está bien y tenés razón. Ahora, de que lo que se hizo bien, negar la parte que hizo bien. Gracias a los dos por haber estado esta noche. En todo caso, Fernanda Reyes le explica atrás de cámara cómo viene la cosa para que pueda dormir esta noche. Aguilar, porque si no me imagina en 18 meses. En 18 meses me cambian el modelo. Dice. Pero si llega a Carrió, Fernanda Reyes. Seguramente corrupción no va a haber, eso te lo aseguro. Si no, como presidente o vino el presidente, Carrió, ministra de Economía. ¿Quién te dice? Gracias por haber estado acá. Bueno, hay encuestas que han circulado en los últimos días, se tiran con las encuestas. Scioli de un lado, Massa del otro, por ahí revolea alguna a una. ¿Quién miente con las encuestas? Y en este contexto, ¿influye o no influye el efecto Tinelli?